El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Los problemas de la salud visual son muy numerosos y sobre todo bastante importantes en la cantidad y en la afectación en todo el territorio colombiano, sobre todo en las zonas rurales. En la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle, se puede indicar que cerca del 9% de la población tiene algún tipo de afectación visual, que va no solamente de temas de patologías generadas por enfermedades congénitas, sino por la derivación de enfermedades que van siendo degenerativas y que afectan directamente la visual. Una ciudad como Palmira, hoy por hoy, pues aún no ha sido todavía definida en cuanto a la población que tiene este tipo de discapacidades en las afectaciones. Porque esas afectaciones terminan no solamente siendo patologías, sino volviéndose discapacidades en un altísimo porcentaje. Este tema lo estaremos tratando en el primer momento de Sin tantos cuentos. Por lo pronto saludamos a los miembros de la mesa de trabajo. Eliodoro Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin tantos cuentos a través del canal CNC. La invitación para que nos siga, le dé me gusta y comparta este espacio de opinión e información. Doctor William Loaiza, hablar hoy de ceguera, hablar de enfermedades de visuales en Colombia ha pasado incluso por normatizarla y volverla ley de la República en algunos casos, teniendo en cuenta la creciente población afectada precisamente por este tipo de enfermedades. Yo diría, Diego, que recogiendo el comentario popular, que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y en esta época de elecciones, como muy propicio, que la gente se olvida y la gente no quiere ver lo que históricamente ha pasado, pues también lo ocurre en la salud. Yo se lo digo, yo soy diabético, hipertenso, y la diabetes me dio a mí cataratas, de las cuales ya fui sometido a cirugía hace un año y hace unos pocos meses, y eso me tenía a mí con una visión muy precaria. Ya tengo lentes, ya puedo ver mejor. Lo que pasa es que me arriesgo a no usarlos con la regularidad que ustedes los usan, que es algo malo, porque yo, si me adaptaron lentes, es porque debo usarlos diariamente, para caminar, para leer, para ver, pero no, uno es terco, uno es necio, uno no quiere ver lo que realmente necesita ver. Nos afecta el medio ambiente, nos afecta la salud por las enfermedades que contraemos. Hay enfermedades de estas que son genéticas. Perdemos la visión por genética, perdemos la visión por la diabetes, perdemos la visión por la hipertensión. Tenemos que cuidarnos, por favor. Hagamos buen uso de la salud, y para ello nada mejor que pues este mensaje que nos llega, no sé de dónde, de Bogotá o de dónde, pero que nos dice por qué debemos encaminarnos hacia proteger la visión. Mire, no existe nada más grato en la vida que el despertar, poder ver la luz de la creación, poder ver la luz de los colores del día y de la noche inclusive, poder ver la imagen de nuestros semejantes, de nuestros parientes y amigos. No ver, te puedes imaginar,
¿Qué significado puede tener? Debe ser tremendo. Cuando uno muchas veces hay situaciones que le deben transmitir, contarle, y uno no las ha podido presenciar, le toca que imaginárselas, y afortunadamente uno ha visto, pero no ver tiene sus inconvenientes. Mucho más duro es perder la vista. Claro, es que es mucho más doloroso. Cuando tú has visto todo en la vida, que reconoces los colores y las figuras, y un día no puedes volver a ver, yo creo que el mundo para ti se acabó. El no poder volver a ver lo que ya has visto, lo que ya reconoces como existencia. Tú cierras los ojos y vas a Italia, vas a Roma, vas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo has visto en películas, en videos, y viajas en la imaginación. Pero otra cosa es abrir los ojos y ver allí, palpar con la luz de tus ojos, ver la belleza que tiene la creación. Ahora, el avance de la ciencia también es otro aspecto para tener presente en esto de la visión. Usted bien lo decía, doctor William Loaiza, el tener inconvenientes en la vista y poderlo recuperar es cuando uno valora, ¿no? Claro. Se admira uno de los avances de la ciencia, de la humanidad y de la capacidad del hombre y de la mujer puesto al servicio de sus semejantes. Que yo recuerdo, Leodoro, la dificultad que yo tenía para ver con las cataratas. Cuando a mí me quitan las cataratas, no puedo creerlo. ¿Verdad? Claro. Bien, perfecto. Con las muy buenas tardes, le agradecemos a quien en este momento hace parte precisamente de esta entidad que va hoy por hoy a estar acompañándonos durante este momento a propósito de este tema del que venimos hablando, y que nos permitirá precisamente conocer cuáles son esos avances que se vienen realizando a propósito de las patologías visuales en Colombia, y que buscan de alguna manera desde óptica colombiana darnos cuenta. Y damos un saludo y muy buenas tardes a María del Pilar Rodríguez. Buenas tardes, María del Pilar, gracias por estar aquí en Sin Tantos Cuentos. Bien, ¿cómo sería dificultad con esta? Bueno, vamos a comerciales y ya regresamos. Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira. Muebles Sarón, lo hacemos para usted.
profesionales de... Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Sin tantos cuentos. Sí. Bien, intentemos nuevamente conectarnos con Óptica Colombia. Muy buenas tardes. Quisiéramos saber cuál es el estado hoy de la salud visual de los colombianos. No. Presentamos excusas a nuestros televidentes, es imposible conectarse con esta entidad, lo tenemos que hacer posteriormente. Vamos entonces a dar vuelta a la página y hablemos de otros temas en la ciudad de Palmira. Recientemente, doctor William, generaron la desocupación ya, el desalojo es la palabra correcta, de los talleres que estaban en el antiguo terreno de Muebles Brand, ¿recuerda? Que va a estar utilizado precisamente enseguida del CAI del Olímpico y que va a ser uno de los terrenos utilizados para la construcción de una de las terminales nodales de transporte en la ciudad de Palmira. ¿Este terreno lo compró el municipio al final? Finalmente por un valor de 5.000 millones de pesos, propiedad del industrial Noé Rodríguez. Ah, eso era de Noé Rodríguez. Vaya. Ahí en el costado del centro de convenciones. Exactamente, contiguo al CAI del Olímpico. O sea, sí, pasando al centro de convenciones donde está la biblioteca, sobre la calle 23, a la margen, hacia la derecha. Exacto. Que va hacia Candelaria. ¿Ese predio va hasta dónde? Hasta los límites con... No, yo creo que estamos equivocados. Usted va para la Ciudadela, a todo el frente de los talleres del ferrocarriles, donde antiguamente era la fábrica de Muebles Brand. Ahí hay una biblioteca. Ok, ¿y Candelaria? La vía Candelaria. Cuando tú cruzas a la derecha, que es la 33A, sales derecho a la Facultad de Agronomía y llegas para Candelaria. O sea, cuando uno viene de Cali, donde se hacen los taxistas y los... Eso, ahí en ese predio que está al frente. Ajá, es que la vía Candelaria es la 33, ahí es donde se confunde uno completamente. Ajá. Entonces, al frente de la carrilera, exactamente en esos predios que funcionó por muchos años la fábrica, en esa época en que Palmira era capital suramericana de la fábrica de muebles. ¿Usted alguna vez trabajó en metálicas? No. Francisco sí, ¿cierto? Buena parte de los palmiranos que fueron obreros por primera vez en su bendita vida fueron obreros de metálicas, o de Collins, de Muebles Palmira, de Collins, de Stanley, Muebles Brand, ¿sí? Muebles Brand, exactamente, que eran como la tapón Corona, Flexman. Pero ese era que luego fue antes béisbol, pues, de las fábricas que ha habido en Palmira. Béisbol, exactamente, acá que todavía existe béisbol, ¿cierto? Todavía existe. Eran como las grandes fábricas que pero existían. Béisbol se fue para Bogotá. Béisbol tiene aquí una distribuidora, ya la fábrica no la produce aquí. ¿Ya no está aquí? No, recuerda que hubo un incendio. Está en Chía, por allá cerca de Chía. Todo esto para indicar que ya el municipio pues tiene uno de los primeros terrenos, porque el segundo pues todavía estaría en negociación, que es el que está ubicado exactamente en la calle 47 con carrilera, exactamente, donde hay unas canchas de fútbol sintético, ¿no? Ahí estaría ubicada en principio la segunda, pero todavía no hay negociación con los propietarios. Hace algunos años ahí había una cancha de fútbol, pero en tierra, tierra y césped. Eso fue tomatera también. Claro. Ahí conocí a Jairo Ortega Zamboní. Yo jugaba fútbol, él también jugaba fútbol, rapidísimo. Sí, jugaba bien, era muy rápido. Allí hubo, hace algunos años, una subasta de ganado. Sí, señor. Ahí se hacían, cada mes vendían ganado ahí conocí yo el espíritu ganadero de Fabián Giraldo Segura, que le tenía miedo a la boñiga, mas sin embargo se decía que era un gran ganadero en el municipio de Palmira. ¿Cómo así que no sabe que esa habilidad de Fabián, ganadero? Sí, claro. Vea pues. Es uno de sus, yo diría de sus ocupaciones. No. Aficiones. Una de sus aficiones no complacidas, porque él no pudo tener ganado como si
tuvo en algún momento ganado Jorge Enrique Caicedo Zamorano. Él sí tuvo ganado de Julio. leche. No, Jorge. Jorge tuvo ganado de leche. No, pero hoy lo tiene Julio Caicedo. Hoy con tiene el tema Julio. de los de este especie de ganado que es muy, de hecho que lo están incluso en las exposiciones en las ferias de Palmira a propósito. Claro, que ahorita vamos a ver Angus. eso. Ahorita vamos a ver el ganado en la feria de Palmira. Exactamente. A propósito de ferias de Palmira, el ambiente está un poco como frío, ¿no? ¿De Fiesta Nacional de la Agricultura? Sí. No era como en otras Pues, épocas. hace 8 días, martes, se hizo el lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Fuimos citados, a mí me invitaron a 5:30 de la tarde. Me retiré a las 7 de la noche y no había empezado. El acto Inaugural, inaugural. de presentación de la feria. De presentación. Y muy pobre, la gente que había. Eso va ahí en el centro comercial, Llano Grande. No, muy pobre la gente. No había el ambiente de años atrás, ¿se acuerdan? No había ese ambiente. Son varias cosas, ¿no? Ha cambiado de pronto la manera de festejar, el concepto de feria de agricultura también ha cambiado muchísimo. Otrora el tema taurino calentaba mucho la feria, la gran variedad de, digamos, de productos de la tierra también, diferentes actores. El festival de orquestas, las presentaciones, que yo recuerdo de la última vez. Los reinados eran importantísimos, tanto el cívico como el internacional de la agricultura, eran importantes para dar ese cariz. Creo que fue la última feria en la que yo participé. Hubo un mano a mano entre Richie Rey y el Gran Combo. ¿Sabes qué es eso? No, pues. Eso es un espectáculo. Y eso aquí nunca, aquí estuvo Rafael, aquí cantó Rocío Dúrcal, aquí cantaron las hermanas Calle, aquí estuvo ese venezolano, ¿cómo que llama? Oscar de León. Oscar de León, aquí estuvo el otro, el cantante de Nelson música. Estrellas. Nelson. No, de música romántica. De música romántica. El Puma. El Puma. Es que eran otros cantares. José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez. Pues hasta Piero vino, ¿no? Piero, claro. Piero estuvo aquí con nosotros. O sea, mire que esa era una de los sueños que tenía particularmente mi persona cuando estaba empezando en esto de la radio, que me incluyeran en el grupo de los periodistas que iban a cubrir la Fiesta Nacional de la Agricultura. Yo empecé en Armonías del Palmar y yo preguntando cómo hacía para que me incluyeran en la nómina, no en la nómina, en el equipo, en el staff de transmisión. Tú no, porque tú a lo mejor apenas estabas llegando, pero las primeras ferias se hacían entre la estación de los ferrocarriles y el Parque de Bolívar. Ahí habían 4 tarimas, una en cada mitad de cuadra, y en cada tarima había un espectáculo, había orquesta, y la gente transitaba del parque a la estación y se iba moviendo de orquesta en orquesta. Entonces había salsa, había música tropical, había música de carrilera, había de todo. Y eso era una diversión, un solo caminar y verse, y la gente con la caneca en la mano. No había peleas. Ahora todo el mundo quiere pelear. Y había una cosa que yo recuerdo mucho, estaba pequeño, pero veía ese ambiente, el tema de las casetas. Claro. ¿Cierto que sí? La Tremenda. La Tremenda, la Matecaña. Eso. Aquí habían casetas. Ahí donde está 35 con 31. Saliendo, ahí estuvo la Matecaña. ¿Sabe quién estuvo allí? Estuvo la Villus, Caracas Boy y la Sonora Matancera, año de 1971, cuando los Juegos Panamericanos. Mire, a propósito de esa anécdota de la Sonora Matancera, ¿cierto? Muy pocos saben, hay que recordar que el ingenio Mayagüez hace honor precisamente a una ciudad caribeña, y los ingenieros azucareros de los que llegaron aquí al Valle del Cauca para tecnificar, porque la gran mayoría eran casi que trapiches, eran del Caribe, eran cubanos y eran puertorriqueños, ¿sí? Y ellos facilitaron la traer las primeras grandes orquestas caribeñas al Valle del Cauca, para hacer sus famosas fiestas, ¿cierto? Para sentirse en su casa
y fue a través de ellos que logramos conocer en el departamento del Valle a estas grandes estrellas, fue porque los ingenieros añoraban su tierra y mandaban a traer a Celia Cruz y a todo su combo. Que ya tenían los contactos y tenían los exactamente. ¿Usted sabe cómo nos metieron a nosotros el vallenato? Pues los amigos de la costa que se vinieron a estudiar, los hijos, a estudiar agronomía a la Universidad Nacional, cuando se hacían la fiesta de los primíparos, aquí venían los corrales de Maguagual, Lisandro Mesa, todos, eso era lo que venía aquí ahí a la Universidad Nacional. Y los costeños muy andariegos, ¿no? Ese mismo fenómeno se dio en Bogotá y se dio en Manizales, donde había Universidad Nacional. Ellos llegaban, porque la Universidad Nacional hubo una época en que uno se podía presentar en cualquiera de las sedes de la Universidad Nacional para cualquiera de las sedes. Pero la más por ejemplo, yo me presenté en Palmira para ir a estudiar a Manizales. Exacto. Y a Manizales llegaba gente que se había presentado en Medellín. Es más, en Nariño no hay sede de la Universidad Nacional. Sin embargo, está habilitado un colegio y en ese colegio los las nariñenses se podían presentar. Si pasaban el examen, iban a dar a las universidades, a la sede de la universidad. Pero hay algo que hay que recordar, y es que, y eso porque en Bogotá y en Manizales se dio también ese fenómeno. En Manizales se escuchaba baladas, todo el día era baladas. Baladas y tangos. Y tangos. Y una época en que el vallenato les estaba compitiendo. Pero mira, hay algo que yo quiero recordar y recoger aquí. La mayoría de los costeños que llegaron a Palmira se quedaron. Claro. Todos se casaron con cotudas, con palmirana. Todas y todos. Aquí vinieron a quedarse. Aquí se amañaron, aquí formaron hogar, aquí tuvieron sus hijos estudiaron, sus hijos se formaron, se capacitaron y aquí empujaron esta balsa. El esposo de María del Socorro Bustamante, Miguel Lengua, ¿era costeño? Claro. ¿Cierto que sí? Claro. Y venía precisamente de esa camada de agrónomos o ingenieros él era Valle. Hijo de un gran amigo de don Guillermo Bustamante Otazo. Él era de Chimichagua, creo que no recuerdo bien. Y ese señor le recomendó al doctor Miguel Lengua para que lo acogiera. Entonces, Guillermo Bustamante, esto me lo contó el mismo doctor Miguel Lengua, y le ofrezco disculpas a mi querida amiga doctora María del Socorro Bustamante por contar esta infidencia. A él lo traen a la casa del doctor Guillermo Bustamante, y él llega ahí como un familiar, y ahí empieza a estudiar en la Universidad Nacional, y allí se enamora de María del Socorro Bustamante de Lengua y se casa con María del Socorro Bustamante de Lengua, y ahí se quedó. Sarante, el médico Sarante también, más costeño que el carajo. Ay, costeño que el carajo. Y aquí se casó, y aquí tuvo sus hijos. Todos, absolutamente todos. Aquí hay un muchacho que yo quiero mucho, que se llama Edgar Quintero Criado, costeño, de Cincelejo, se casó con una muchacha de aquí de Palmira, tuvo sus hijos, los formó, los capacitó, todos están en Europa, pero él aquí vive, solamente viaja a la costa, a Cincelejo, cuando hay el Festival Vallenato. A propósito del Festival Vallenato, permítame, Elio, pocos saben en Colombia que este estilo de música, este género musical caribeño, pudo permear absolutamente todas las regiones por un hecho político, por su amigo Alfonso López Michelsen. En los famosos festivales de Francisco el Hombre, el propietario de tierras en el Caribe, en esos departamentos, generaba los consejos de gobierno en Valledupar. En Valledupar, claro. Y Valledupar arrastraba lógicamente toda la música vallenata, y que fue luego llevada a Bogotá, y desde Bogotá. Mucha gente piensa en Carlos Vives como el gran promotor de la música caribe para Colombia, pero en realidad fue el hecho político de los famosos consejos de gobierno en Valledupar. Lo que pasa es que no podemos negar, Carlos Vives logra trascender el vallenato a nivel universal. Lo internacionaliza. Exacto. Pero, ¿de dónde nace el vallenato? Es que no es de Valledupar. Es que todo el valle era Valle de Upar, que venía desde la punta de la Guajira hasta todo el Magdalena. Eso era Valledupar. ¿Ya? Y allí nace. ¿De dónde son los mejores juglares? ¿De la Guajira? ¿De dónde es nuestro querido amigo Diomedes? Diomedes Díaz. Guajiro,
Claro que es Guajiro. Allá nace el vallenato y se va viniendo y se toma todo el Valle de Upar, que es un solo valle que después se separa. Queda la Guajira arriba, Valle de Upar, queda 3 departamentos, Guajira, Cesar, Córdoba. Los instrumentos también son 3, ¿no? Los instrumentos básicos. Hoy los amantes del vallenato precisamente reclaman que Carlos Vive y de ahí para acá comercializaron el vallenato. Le metieron bajo que no tenía. Le metieron batería que no tenía. Le metieron batería que no tenía porque era una carrasca que llamaba Guiro, una caja y un acordeón. Esos son los 3 instrumentos básicos que además no son autóctonos, ¿no? No, es interesante el vallenato en ese sentido porque es el sincretismo de la cultura europea, de los alemanes, que son los que importan para América Latina los acordeones, exactamente. Del Caribe viene la carrasca, ¿cierto? Y la caja también viene, digamos, un poco más de... ¿La caja es española? La caja es indígena, ¿no? Es indígena. El tambor es indígena, sí. La carrasca es nuestra ya, sí. Es un instrumento folclórico, y el otro es autóctono, y el otro es folclórico, porque lo asumimos como parte de nosotros. O sea, el acordeón, la caja y la carrasca son 3 instrumentos que representan 3 grandes etnias: la blanca, la indígena y la negra. Exactamente. Ahí está el vallenato. Y el vallenato no era tanto lo musical, sino lo narrativo. Lo narrativo. La historia. El vallenato era un periódico, ojo con esto, que no sé si es una herejía, pero el vallenato era un periódico donde yo me iba con guitarra, ojo, con guitarra inicialmente, y una carrasca a contarle: oye amigo, aquí vengo a contarles que Diego Ramos se va a volver a casar. Yo formaba el furundo, y entonces, ¿cómo así? Y el otro decía: ¿y cuándo es la fiesta? ¿Y qué tal día? Y ya. Pero eso es inventado. Claro, eso era de aquí, no. Era del imaginario. ¿Del imaginario? Y ahora también es de mi imaginario. Entonces me hizo dar frío. Entonces eso era el vallenato. Después viene el acordeón, le entrega un ritmo mucho más agradable, más llamativo, más auditivo, y entonces entra el acordeón con la guacharaca, el güiro y la caja, y entonces se crea otra herramienta. Entonces ya es mucho más fácil contarle a la gente qué estaba pasando. Los grandes juglares, porque a Valledupar y a Cincelejo hay que ir a la fiesta, pero al juglar, no a la tarima. Yo voy aquí a Ginebra, pero yo voy al Festival del Parque. Yo no voy al festival de allá encerrado. El Coliseo. Yo voy al del Parque. Ahí me gozo la música. Núñez, la música colombiana. Pero esa es el vallenato. Una de las formas del vallenato es el paseo, ¿no? Es el que ellos más... Ayer tuve la oportunidad de ver, Dieguito, me gustaría transmitirles. Ayer vi una historia del porro, ¿no? Sí. El porro es un aire muy nuestro, es colombiano, es colombiano, no es... Y el porro es otra cosa, ¿no? Bueno, en España. Bueno. Entonces, está hecho en décimas, que son una construcción de una frase de 10 estrofas, hecha a 10 sílabas cada estrofa, que coincide la una con la 3, la 5 y la 7, y la otra con la 2, la 4, la 6 y la 8. Y las dos últimas, la 9 y la 10, se consiguen, o sea, son 5 décimas que se unifican. Yo me quedé aterrado. Hicieron una comparación, ese programa lo hizo Coronel, que llama Coronel en el laberinto, y el tipo compara las décimas del vallenato, del porro, con las décimas de la música llanera. Oiga, qué cosa tan espectacular, cómo coincide letra y música, como el bullerengue, por ejemplo, que es un baile típico de la costa atlántica, es el porro por excelencia, cómo tiene todo el ritmo y la cadencia musical de ese porro que tocaron pues los grandes, ¿no? Como Lucho Bermúdez, como
Pacho Galán, como Edmundo Arias, todos esos grandes músicos que hubo en Colombia en esa época. El porro, qué delicia. A mí sí me gustaría poder tener un sitio donde se pueda escuchar esa música. Es que ya se perdió, ya no hay gaita, ya no hay porro, ya no hay cumbia, ya no hay nada de eso, todo se perdió ahora. Pero eso es lo que ha hecho Vives, ¿no? Meterle un poquito de gaita, un poquito de porro, ¿sí? De cumbia. Por ejemplo, la gaita es un instrumento folclórico, sí, que está hecho con esta de millo y la cera de la vera. Eso arma un cabezote y eso produce unos sonidos especiales. Y está hecho, esto no me lo inventé yo, esto lo aprendí ayer. Está hecho según el tamaño y la dimensión de las manos del músico. Tú has visto que hay unas gaitas largas, porque el tipo tiene manos largas, hay otras gaitas que son cortas, pequeñas, y así mismo es el sonido. Eso es un sonido excepcional. Esa gaita que suena en el grupo folclórico de nuestro querido amigo, ¿cómo que llama? El marido de la Mecha. Carlos Vives. Carlos Vives, eso es. No, esa muchachita que toca esa gaita, eso es una locura. Yo no sé por qué nosotros no amamos nuestra música, si lo que nosotros tenemos es música, por Dios. Bien, 2015 la Organización de Naciones Unidas, decretó al vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad. En el año 2015, precisamente porque, hablando a propósito del año 1990-91, fue exactamente, digamos, la internacionalización con, ¿cómo era que se llamaba el grupo de Carlos Vives en esa época? Los del Camino, ¿cómo era? ¿Llamaba quién? El grupo de Carlos Vives en esa época, la orquesta, que fue la que internacionalizó en ese momento ahí sí me vallenato. Y el tema allí es que para el departamento del Valle fue un poco duro abrirle espacios para poder que entrara al vallenato. Yo recuerdo que el único vallenato que sonaba en las fiestas en el Valle del Cauca era Mochuelo. Era el Mochuelo, sí. ¿De acuerdo? Era lo único que se permitía después de escuchar 253 salsas, 25 paseos venezolanos o esta música de los que era Pastor López. Exactamente. Y un solo vallenato. Y un solo vallenato nomás. De vez en cuando. Aunque Pastor López introdujo el vallenato en Colombia con sus canciones. Tú recuerdas que Pastor López fue intérprete de Nelson Enríquez. Ahí empieza él y luego se fracciona y monta su grupo de Pastor López. Pero tú recuerdas una música medio vallenata y salso, que era la de este muchacho. Grupos que hacían parte en esa época de lo que llamaban las famosas Big Band venezolanas, que fue una industria musical muy grande y que prácticamente permeó todo Colombia, y es lo que hace precisamente estaba Nelson y sus estrellas, Nelson Enríquez, estaba el mismo Pastor López, claro, que surge mucho después. Y esa música, si tú la comparas, y son tres de los Enríquez, ¿no? Son tres hermanos, cada uno. Nelson Enríquez, ¿cuál es el otro? Son tres hermanos Enríquez que tienen cada uno su orquesta. Bien, vamos a comerciales y ya cambiaremos de temas hoy aquí en Sin Tantos Cuentos. 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 Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria.
Te siento en cada momento, en cada lugar, en cada suspiro. Eres esa pasión que mueve mis sentidos, que eriza mi piel y me hace sentir vivo. Eres mi esencia, mi alegría. Eres quien me alienta, quien me inspira. Me elevas, me impulsas día a día. Gracias a ti, soy lo que soy. Una fuerza poderosa, visionaria, decidida, inspiradora. Un homenaje al aire tricolor de tu Fuerza Aérea Colombiana. CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril. Palmimotos CDA. Unas horas de lluvia no hacen invierno. No te confundas. Estamos en temporada seca. La disminución de las lluvias aumenta la temperatura y favorece la propagación de los incendios forestales. Denuncia al 123 de la Policía Nacional o al numeral 550 de la CBC actividades que atenten contra los recursos naturales. Es momento de ser un protector del ambiente. Recuerda siempre usar bloqueador solar, buena hidratación y realizar acciones sustentables con nuestro planeta. CBC, más cerca de la gente. Si Veolia te presta y te factura el servicio de aseo y esta se demora con 3 o más periodos consecutivos en tu factura emitida por cualquiera de nuestros entes facturadores, es tu oportunidad de pagar y ganar con Veolia. ¿Cómo puedes participar? Paga en el mes de julio y agosto las facturas vencidas de julio, junio, mayo y meses anteriores si las debes y envía tu factura con el soporte de pago al WhatsApp 318-630-4821 en el transcurso de la mañana de los días viernes 28 de julio, 4 y 11 de agosto. Los ganadores se anunciarán en la emisión del noticiero CNC Palmira del viernes al mediodía. Ganarán los 5 primeros usuarios que envíen sus soportes el día viernes en horas de la mañana con los datos personales, nombre, cédula, teléfono y dirección. No te quedes sin participar. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sí dan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad.
Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira. Muebles Aarón, lo hacemos para usted. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Te siento en cada momento, en cada lugar, en cada suspiro. Eres esa pasión que mueve mis sentidos, que eriza mi piel y me hace sentir vivo. Eres mi esencia, mi alegría. Eres quien me alienta, quien me inspira. Me elevas, me impulsas día a día. Gracias a ti, soy lo que soy. Una fuerza poderosa, visionaria, decidida, inspiradora. Un homenaje al aire tricolor de tu Fuerza Aérea Colombiana. Palmimoto CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Sin tantos cuentos. Bien, regresamos a Sin Tantos Cuentos y vamos a hablar de lo que sí sabemos de política. Dice la música, es como raro. Yo solo sé que empecemos con esta imagen para entender de lo que vamos a hablar. Esta mañana en rueda de prensa se ha generado lo que muchos calculaban hace mucho rato, el acercamiento, ya la consolidación de lo que fue la campaña por firmas, en aspiración por firmas, tanto de Víctor Ramos como del médico Juan Carlos Corrales Barona. Lo que llama la atención aquí, y es que absolutamente todos los aspirantes que fueron por firmas terminaron inscribiéndose y fueron avalados directamente por la registraduría. A su haber, Víctor Ramos, Héctor Fabio Velasco, Óscar Armando Trujillo, a excepción hasta hoy de Juan Carlos Corrales. Primero, pero lógicamente no le quedaron avaladas las firmas, nunca llegó un documento que dijera sí o no, pero dejó pasar los tiempos del pasado 29 de octubre para escribir su candidatura, si es que en realidad hubiera querido aspirar a ser alcalde de esta ciudad. Doctor William Loaiza, ¿qué representa realmente esa fotografía de Víctor Ramos, que es hoy ya candidato, con la inscripción del grupo significativo por firmas, aparte de los avales de los partidos de la U, ASI, AICO y Partido Conservador? La verdad es que yo alguna vez lo dije aquí, que yo veía con muy buenos ojos la candidatura de Juan Carlos Corrales. El hecho de haberlo acompañado y haberle orientado y dicho A, B, C, D, E, F, G, H y J hasta la Z, él siempre me dijo a mí que él tenía un respeto excepcional por la doctora Dylan Francisca Toro y que en su haber no existía la más mínima posibilidad de causarle un malestar o un daño o una preocupación a la doctora Dylan. Y que en ese orden de ideas, si las condiciones no se le daban en su totalidad, él no sería candidato a la alcaldía. En ese buen saber y entender, yo dije, aquí no hay nada, aquí hay que dejar respetarle su decisión y dejarlo solo. Pero yo me atrevo a asegurar algo. Yo no soy amigo de la doctora Dylan, no tengo por qué serlo, pero yo sí creo que la doctora Dylan tomó una decisión política. Ella tiene un movimiento del cual es su presidente, que tiene 10 concejales en la ciudad, y que esos 10 concejales le habían firmado una carta de apoyo a Víctor Ramos, pero además de eso hay
5 o 6 concejales más de la ciudad de Palmira, como el de AICO, como el mismo de liberales, Cambio Radical, como 2 liberales, 4, como el conservador 5 y como uno de ASI 6. Entonces tiene 16 concejales. ¿Por qué razón voy yo a decirle a Víctor Ramos, usted no es el candidato de la U, usted no tiene mi aval, si usted tiene el apoyo de la clase política, y ella es la jefe de esa organización? Y más, no, se necesitaría ser lenta, pues, para no entender que lo más seguro para ella es arriesgarse, ojo con lo que voy a decir, arriesgarse a perder las elecciones con Víctor Ramos, ¿ya? Y no asegurar la alcaldía con Juan Carlos Corrales Barona. Pero como en política uno toma decisión, ella tomó esta decisión. Vamos a ver qué va a pasar el 29 de octubre, qué opinión va a tener la gente, porque aquí hay mucha cosa, y yo digo con todo respeto, por sus frutos los conoceréis. Eso es una parábola que yo llamo a la reflexión. Ustedes saben quién ha sido el consejo, ustedes saben quién han sido los alcaldes que ha tenido el caicerismo en Palmira, ustedes saben qué tantas cosas buenas, regulares y malas hicieron por Palmira. Les van a dar a ustedes nuevamente la oportunidad a que vuelvan a manejar los destinos de la ciudad. ¿Es esa la vocación? ¿Se van a volver ciegos? ¿Se van a volver sordos? Yo creo que no es conveniente. Amanecerá y veremos. Diego, ¿pero qué pie de foto trae esta? Ninguno. ¿Qué pie de foto le colocaría a usted? Me la está tirando a usted al otro palo, ¿sí? O sea, el acercamiento entre Juan Carlos Corrales y Víctor Ramos, o el ingreso al equipo de campaña de Víctor Ramos, del médico Juan Carlos Corrales. ¿Cuál es la tarea de Juan Carlos Corrales? Esa es una muy buena pregunta, y lo digo a partir de lo siguiente. Es muy extraño tener un gerente de campaña a la gobernación en una ciudad como Palmira, cuando diría uno que el gerente de la campaña del candidato del partido de la U, en este caso doctor Elber Díaz Lozano, pues funge dentro de la oferta de las campañas. Este es nuestro candidato a la alcaldía y esta es nuestra candidata a la gobernación del departamento del Valle. Entonces uno se pregunta cuál es el rol real, cierto, de tener un gerente exclusivo para la gobernación del departamento del Valle en la ciudad de Palmira. Porque la gobernación del Valle tiene 42 municipios, no es solo Palmira. Claro, porque estamos hablando del gerente en Palmira, no estamos hablando del gerente en el Valle. No, es el gerente en el Valle, es el gerente de la campaña de Isla Francisca Toro. El ofrecimiento que ella le hizo a él era que fuera el gerente en Palmira. No, ¿para qué gerente en Palmira? Esa es la pregunta que yo me hago. No, pues también. Que fuera en Palmira. No, pues ellos le dieron un caramelo. Bueno, esa es mi pregunta. El problema es si ese caramelo tiene miel o no tiene miel, pues. Y la gente, mire, yo le escuché al médico Juan Carlos Corrales una claridad, que su candidatura no era necesariamente de la U. Y aquí entrevistamos a Miguel Velázquez. Y aquí lo digo que no era de la U. Y entrevistamos al profe Juan Carlos. No, y a Silvio, el hermano de Guillermo Serrano. No, Silvio no, estabas hablando de Nicolás. De Nicolás Serrano. Y como ellos, mucha gente que estaba en ese equipo de campaña de Juan Carlos Corrales que no son de la U. Pero yo digo, la pregunta mía entonces, esa gente ¿a dónde vamos a ir a dar los que no siendo miembros de la U, porque no militamos en la U, pero que acompañamos a Juan Carlos Corrales? El hecho de que Juan Carlos Corrales le dé la mano a Víctor Ramos en una fotografía nos obliga a que nos tenemos que ir a ponernos firmes al lado de la candidatura de Víctor Ramos. Yo le devuelvo la pregunta, ¿eso lo obliga? ¿No lo obliga? No. Además, yo diría que no lo obliga por una razón sencilla. Además, porque ese era un proyecto más de amigos que de estructura política. Claro, que era de eso amigos. Déjalo claro para Era qué. Porque alguien diría, no, si Juan Carlos ya se acerca, pues claro, está en todo su derecho, ni más faltaba. La pregunta es, todos aquellos que rodearon ese proyecto, todos aquellos que le vendieron, porque me toca decir la palabra así, vendieron la idea de la famosa 144.000 firmas, que lograron supuestamente un cometido que la registraduría aún sigue sin decir si sí o si no. Eso va a quedar como en las grandes incógnitas del mundo ya, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con todo ese grupo de trabajo? ¿Tendrán reservas
o sencillamente acatarán una disposición de alguien que en el fondo no es su jefa directa, porque como usted dice, muchos de ellos ni siquiera en el partido. Hay algo que hay que mirarlo bien. Ahí hay un ejército que hizo la recolección de firmas. ¿Quién va a capitalizar ese ejército? ¿Quiénes son los lugartenientes de ese ejército? ¿Quiénes son los capitanes, sargentos, coroneles o brigadieres que manejaron ese ejército? ¿Hacia dónde van a pegar? Con un agravante, ahí hubo ganadores y perdedores. Claro que sí. ¿Qué tanto podrán asimilar? El único ganador es Juan Carlos Corrales, no más. El único. De resto, los otros perdimos. Hay que ser sincero, perdimos. Y yo no le echo la culpa a Juan Carlos Corrales. ¿Y sabe por qué no la he hecho? Porque el hombre fue sincero. Siempre dijo, yo no le voy a causar un dolor de cabeza a la doctora Dilia Francisca Toro. ¿Y cómo le causa el dolor de cabeza? Si se inscribe como candidato. Así de sencillo. Y si persiste en ser candidato, cuando ella ya le ha dado el aval al doctor Víctor Ramos. Entonces, eso es la prueba de que eres un hombre de palabra. Y digo, yo no he venido a dividir, yo he venido a unir. Y si para unir tengo que renunciar a una aspiración, lo hago y lo hizo. El problema es, ese ejército, ¿no? Claro, él es coherente con lo que dijo, sí, eso no tiene ninguna discusión. Pero una cosa es mi coherencia, otra cosa es la expectativa sembrada a todo un equipo de trabajo. Son dos cosas totalmente distintas, creo yo. He dicho una frase, Diego, y era que las firmas no eran vinculantes. El haber acompañado a Juan Carlos Corrales en este proyecto no era vinculante. Él tomó una decisión y se abrió. Hasta luego, doctor. Somos amigos. Y con una claridad, muchas de esas firmas, yo diría la mayoría de esas firmas, no eran simpatizantes de la U, sino amigos de Juan Carlos y amigos de los amigos de Juan Carlos Corrales. Exactamente. Vamos a ver si los amigos de Juan Carlos Corrales tienen la capacidad para evitar que eso se pierda y que haya ahí una fuerza que nos permita arrastrar hacia un Yo diría sector. muy sencillamente, mire, eso se va a diluir por una cosa elemental, porque no se inscribió ningún proyecto que aglutinara ese esfuerzo. Ninguno. Hay casi 300 candidatos al consejo. Pero ahí hay de dónde. Lo único que hay es tela de dónde cortar. Ojo que hay otras 12 candidaturas a la alcaldía. Claro. Nada de raro que esa gente se acerque a cualquiera de esas otras 12 candidaturas. Digamos que hay por lo menos 3 o 4 candidaturas más donde tranquilamente tienen cabida estas personas que hicieron parte del equipo de Juan Carlos Corrales. Dicho, el que tiene mayor saliva come más hojaldra. El que tenga la capacidad de dialogar, de conversar, de convencer las fuerzas políticas que están por fuera de lo que ya tiene la U, hay una opción. Además, porque en ese proceso aparecieron heridas. Claro. Las superficiales de pronto se alcanzan a sanar de aquí al 29 de octubre, pero hay unas heridas más profundas entre los dos equipos de recolección de firmas que no olvidemos, a propósito que de las heridas, no van a alcanzar a sanarse. Exacto, y heridas que profundizó uno de los propios miembros del grupo de Juan Carlos Corrales, que tenía una pierna acá y una pierna allá, ¿no? Y que generó prácticamente, si bien una especie de radiografía creíble del hecho político en Palmira, pues generó demasiado disgusto en el partido en el movimiento de Nueva Generación, al calificarlos hasta de banda, ¿cierto? Y esa es una circunstancia que no creo que pase de agache para el grupo que hoy está apoyando al doctor Víctor Ramos, ¿cierto? Porque es que en últimas, ellos en Francalid construyeron su propio... Claro. Eso hay que dejarlo claro. No, eso tiene que quedar Esta es claro. Una discusión ellos tuvieron esa ventaja. del grupo de Juan Carlos Corrales con la dirigencia de Nueva Generación, más no con Víctor Ramos. Porque lo que él construyó desde un principio con tiempo suficiente, ¿cierto? Nadie lo mandó a madrugar a trabajar, porque eso fue lo que él hizo en realidad. Dio unos frutos, y esos frutos es por lo menos ganarse las firmas, generar en principio una especie de candidatura independiente, pese a que lógicamente llegaron los de siempre
pero por lo menos le dan cierto grado de autonomía porque él se contó a partir de que tiene respaldos por firmas. Y fueron en un altísimo porcentaje construidos por él antes de que llegara las avanzadas de los diferentes partidos políticos que lo acompañan hoy. Pero mira, hay algo que es de eso que refería ahora Eleodoro, son las heridas. El hecho de que hubiesen sido llamados como la zurrapa, ya, lo peor que podía haber tenido alguna vez la U, y que en su mayoría de ellos fueron fundadores de Nueva Generación, estaban con Juan Carlos Corrales. Por eso no eran importantes. ¿Son ahora importantes? Si se van con Víctor Ramos, o siguen siendo zurrapa y sin importancia alguna por haber estado con Juan Carlos Corrales. Y esos son hasta posiblemente acercables, pero aquellos que han estado de aliados o de apoyos del partido de la U, particularmente de Nueva Generación en Palmira, en las 3 administraciones, y que han sido maltratados, sobre todo en la última administración, la de Jairo Ortega Zamboní, con esto yo creo que se van a alejar mucho más de una candidatura que tenga el respaldo del partido. Y yo diría que incluso difícilmente quienes estuvieron en la campaña de recolección de firmas de Juan Carlos Corrales y fueron damnificados de la administración de Ritter, damnificados de la administración de Jairo Ortega Zamboní, habiéndolos apoyado para que salieran electos, y fueron desconocidos, no se les tuvo en cuenta para la gobernabilidad, difícilmente van a ir a parar a la campaña de Víctor Ramos. Por eso digo, ahí sigo insistiendo, por fuera de Víctor Ramos, quedan 3 candidaturas, la de Griselda Llaner Restrepo, la de Oscar Armando Trujillo, la de Héctor Fabio Velasco. Y no crea, de los sectores alternativos de centro vienen con fuerza, ellos están aglutinándose, ya hay una coalición entre Maíz y Fuerza de la Paz, o sea, Alex Charri y Whitmar Aristizábal. Exacto. Y ahí puede llegar a Luis Alfredo Bonilla, se inscribió como Colombia Humana, él también está cercano a esa posibilidad. A propósito de esa circunstancia, Elio, estamos todavía a unos 80 días de las elecciones. ¿Eso qué significa frente a estas 3 personas, esos 3 nombres, como ejemplo, por ahora, como ejemplo? ¿Cómo logran ellos generar, cuál es el hecho que le generan a la ciudad para decir, ya no vamos con los 3, sino que vamos a sumarnos a esta persona? Eso dentro del calendario electoral, ¿qué genera? ¿Alguien tiene que bajarse para no quedar en el tarjetón? ¿Qué tiempos hay para eso? ¿Cómo es la mecánica allí? Eso es, doctor William. Antes de que se cierre la fecha de las fotos para el tarjetón. Es un mes antes de las elecciones. Okay. Exactamente un mes antes. O sea, las adhesiones, bajadas, alianzas. 29 de septiembre hasta luego. Hasta el 29 de septiembre. O sea, en las fotos. De hoy al 29 se tiene para hacer las juntanzas. ¿Sí? Sí. Para denunciar, se puede morir, se enfermó, se cambió, bueno, listo, ya se cambió. Pero ahí hay algo que... Mire, Abelardo Quintero tiene el aval de Todos Somos Colombia, que eso lo lidera a nivel nacional, esa organización la lidera a nivel nacional Clara López. Ese es otro sector que podría llegar a hacer acuerdos con los 2 ya mencionados. ¿Qué pasa con el Polo Democrático Alternativo? Falta la decisión del Polo, la decisión de la UP, la decisión del Partido Comunista, la decisión del PTC, las organizaciones que tienen personería jurídica y las organizaciones que no tienen personería jurídica y que están acompañando. ¿El 30 de octubre o qué? No, eso debe ser esta semana. Eso debe, esta semana debe haber una decisión. Tiene que tomar una decisión, qué lista de consejos van a apoyar. Porque es que, mire, yo no puedo hacer aquí el papel de abogado del diablo ni defensor de oficio. Yo voté Petro, yo no soy ni pacto histórico, porque tú dijiste que yo no podía hacer pacto histórico porque no había votado
ni Congreso, ni Senado, ni Cámara, que yo era del Frente Amplio. Bueno, listo, yo me voy para el Frente Amplio. Pero yo entonces el Frente Amplio, a mí me preocupa el cambio. Y yo no defiendo a Petro, yo defiendo el cambio. El cambio. Colombia necesita cambiar de país, de sentido. Por favor, y lo vamos. Perdemos esta oportunidad. Yo sí iría parodiando a uno que de Marte no tiene nada, como José Acevedo y Gómez. Si perdemos estos momentos de efervescencia y calor, pues mire qué será lo que nos espera, hermano. A propósito de eso. Vea, Maritza Izaza es otra candidata de Frente Amplio. Ella tiene el aval de independientes, ¿no? O sea, del sector que apoya al alcalde de Medellín, también cercano, también aliado de Gustavo Petro para su elección. O sea que ahí se puede ir formando un bloque que sería la tercería. Rápido, sobre todo para que la gente tenga orientación y salga a defender el cambio. Esos son los deseos. Hablemos un poco de la realidad, doctor William Loaiza. La no inscripción de candidaturas al Consejo de la ciudad de Palmira por el pacto histórico y la no presencia de un candidato a la alcaldía de Palmira del mismo movimiento del pacto histórico generan un nuevo contexto político en Palmira. Y ellos van a votar porque tienen que votar y quieren participar, porque hacen parte de una dinámica del cambio, como dice usted. Eso significa, o la pregunta es, de los 4 candidatos que estamos refiriendo ahora que estarían en el partidor inicial, ¿cierto? Como favoritos, Víctor Ramos, Óscar Trujillo, Torfabio Velasco, Griselda Llaner Restrepo, ¿a cuál de esos 4 candidatos hoy día podrían acercarse la vertiente del pacto histórico que hoy no tiene candidato? Lo que pasa es que yo trato de recoger la opinión de Heliodoro. Todavía el pacto histórico, como pacto, no ha tomado una decisión frente a un solo candidato. Tiene 4 y se están conversando. Se calcula que esta semana se resuelve ese tema. Cuando ese movimiento, o sea, los del cambio, tengan un candidato, entonces nos sentamos a hablar, porque ya ese hace parte ya no de 4, sino de 5 opciones. Entonces, porque no podemos dejar el pacto histórico por fuera como expresión nacional, ¿me entiendes? Es que son 40 y pico mil de votos que hubo en Palmira en la primera vuelta. O sea, ¿usted cree que en esta especie de conversación que los 3 personas que usted nombra ahorita sea posible que ellos logren atraer el proyecto de pacto y no en los 4 que estarían Claro, es que ellos lo primero que tienen que hacer es atraer el pacto para ellos, no para los otros 4, no faltaba mal, es para ellos, para el pacto. Entonces un solo candidato, lo enfrentamos a los otros 4, entonces ya somos 5. O sea, no tenemos candidatos del pacto, pero tenemos alternativos. Claro, tenemos alternativas en los alternativos. A nivel nacional se ha hablado en el pacto histórico del Frente Amplio también para las regiones, para la gobernación y para las alcaldías. Eso podría ser la juntanza que se dé para esta etapa en el municipio de Palmira. Yo los veo lejos de Griselda, de Óscar y de Óscar Trujillo y de Héctor Fabio Velasco. Es más, así Héctor Fabio estuviera con Ritter, que estuvo en el proyecto de Petro Presidente. Sí, porque hay muchos reparos frente a Ritter sobre lo que fueron las ejecutorias de Ritter, la privatización de los servicios públicos, la liquidación del hospital, la privatización de tránsito, todo eso son peros, y entonces yo veo más una alianza entre Griselda Restrepo, Óscar Trujillo, Héctor Fabio Velasco. ¿Por qué hay prevenciones también? Por la presencia de Óscar Trujillo. Óscar Trujillo tiene el aval de Cambio Radical. Cambio Radical es partido de oposición. Y Carlos Fernando Motova, que es quien gestiona el aval para Óscar Trujillo, ha sido de los mayores críticos de Gustavo Petro. Entonces no tiene presentación que estos alternativos vayan a acompañar esa candidatura. Pero venga, perdóneme. Que los alternativos acompañen la candidatura de Cambio Radical, y estamos de acuerdo.
Pero eso no quiere decir que Cambio Radical no apoye la candidatura de uno del Frente Amplio, que es una cosa totalmente distinta. Motova puede apoyar a Griselda Llanes Restrepo, y los alternativos podemos apoyar a Griselda Llanes Restrepo. ¿Qué es lo que interesa aquí? Es ganar las elecciones a la alcaldía con un amigo muy cercano a Petro o perder la alcaldía con un enemigo de Petro. Hay otro grupo que está acompañando a Griselda Llanes Restrepo y es el grupo que lidera En Marcha. Robledo. Polo Democrático. Jorge Robledo. No, ellos ahora son Dignidad. Dignidad y Compromiso. Y Compromiso, que es el sector que acompaña a Fajardo. Entonces, difícilmente en el pacto histórico o en lo que fue el Frente Amplio va a haber posibilidad de que se acerquen a ese otro sector que son precisamente oposición de Gustavo Petro. Ustedes, nosotros conocemos las diferencias personales y políticas entre Jorge Enrique Robledo, pero el mismo Sergio Fajardo. Aquí, ¿qué es lo que importa? Y ¿Que Gustavo haya una Petro. dificultad entre Petro y Robledo o que haya una dificultad entre la derecha y la izquierda en este país? Por favor, ¿cómo así? Pero venga, que no somos capaces de ponernos de acuerdo aquí. El tema ideológico pasó a segundo plano y hoy los temas en política son personales. Doctor William, muchas gracias. Nos vemos. Usted sí corto ya, Don con Helio. toda raíz, ¿no? Don Helio, muchas gracias. Con todo gusto, Diego. A todos ustedes, mil gracias. Nos estaremos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.